Buenas noches con los presentes. Mi nombre es Diana Collazo, del área de marketing del Instituto Peruano de Capacitación Inmobiliaria, y les damos la bienvenida al taller gratuito virtual Expectativas y Tendencias del Mercado Inmobiliario Peruano en este 2021. Ante todo, les mencionamos que el Instituto Peruano de Capacitación Inmobiliaria, IPSI, busca tomar agentes inmobiliarios competitivos y destacados en el mercado inmobiliario. Con esta finalidad, hemos elaborado distintos cursos de actualización inmobiliaria, tales como tasación, contratos inmobiliarios, marketing inmobiliario, administración de edificios y condominios, y el curso de especialización en agente inmobiliario en alianza con las mejores empresas. Para quienes deseen mayor información respecto a nuestros cursos que brindamos, pueden comunicarse con nuestra asesora comercial, Diana Zuparo, al 973-402-640 o al correo admisión.ipsi@gmail.com. Asimismo, en los grupos creados de WhatsApp de los talleres y cursos se hará envío de la información. Para dar inicio a nuestro taller gratuito virtual de expectativas y tendencias del mercado inmobiliario peruano en este 2021, daremos a conocer sobre la ponencia. La ponencia estará a cargo del economista Michel García, máster en Alta Dirección de Empresas en la Universidad de Alcalá de Henares en España, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gerente de Getro Representaciones e Inversiones Inmobiliarias PJ 1137, y además docente y ponente en temas inmobiliarios en instituciones públicas. Para culminar, solicitamos a los presentes apagar los micrófonos para poder dar inicio al taller. Para cualquier pregunta o consulta, realizarlo a través del chat de la videoconferencia para que nuestro ponente pueda resolverlas en el lapso de 20 a 30 minutos. Muchas gracias y que disfruten de la charla. Bien, muy buenas noches con todos, amigos. Un gusto nuevamente encontrarnos aquí a través de ITSI, del Instituto Peruano de Capacitación Inmobiliaria. Eh, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, un gusto y un honor. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante sobre el mercado inmobiliario, que es lo que nos preocupa. Este mercado inmobiliario que en estos últimos meses y seguramente dentro de los próximos se va a volver un poco más fluctuante, ¿sí? En la medida, pues, qué tipo de inmuebles son los que más van a salir. Las incógnitas son, si yo soy agente inmobiliario, ¿qué hago? ¿Capto locales, capto departamentos, capto casas, oficinas? ¿Qué es lo que voy a hacer como agente inmobiliario? Y vamos a ver cuáles son las principales tendencias de este mercado inmobiliario a través de esta ponencia, que va a tener una duración de más o menos 1 hora y media, y vamos a dejar una ronda de preguntas para el final. ¿Sí? Entonces, como bien lo ha mencionado Diana, ya les pido por favor que puedan ustedes silenciar sus micrófonos, ¿sí? Para que nosotros pues podamos hacer, hacer uso de la palabra y finalmente poder iniciar la reunión, ¿sí? En este caso voy a compartirlo nuevamente para seguir con nuestra capacitación. Bien, correcto. Les agradezco nuevamente su presencia y bueno, no pensábamos que íbamos a tener bastante concurrencia. Son casi 70, son 70 participantes los que estamos aquí, así que es un buen número y vamos a tratar de responder todas las dudas y consultas que pues vamos a tener, ¿no? Entonces, el título de la ponencia del día de hoy es Perspectivas y tendencias del mercado inmobiliario 2021. ¿Cuáles son estas tendencias que se están dando en este mercado inmobiliario? Para hablar de tendencias, hagamos una breve introducción a lo que se refiere, por ejemplo, tendencia. ¿Qué significa perspectivas y tendencias? Normalmente, cuando nosotros
hablamos sobre tendencias, perspectivas, proyecciones, se entiende que se ha tomado como referencia lo que ha venido sucediendo y se hace una proyección a lo que puede suceder o a lo que es probablemente posible o lo que pueda suceder dentro de los próximos meses o este siguiente año, que este 2021. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque esta ponencia o este tipo digamos, temas que se suele abordar, no solamente en el mercado inmobiliario, sino también en el área financiera, no lo podemos tomar nosotros como predicciones, porque si pudiéramos hablar de una predicción como tal, supiéramos cuáles serían los escenarios futuros, supiéramos lo que podría pasar en marzo, supiéramos lo que podría pasar a medio año o a mitad de año, y todos seríamos millonarios sabiendo qué tipo de inmueble se va a comenzar a vender. Pero sí podemos ir viendo qué es lo que se ha venido dando estadísticamente, qué es lo que se ha venido promoviendo y cuáles son esas tendencias a través de indicadores para que nosotros podamos mitigar el riesgo. No vamos a, no vamos a eliminar el riesgo no se puede eliminar, porque muchos pues piensan de que el riesgo se puede eliminar, y el riesgo no se puede eliminar de ninguna manera. El riesgo siempre va a estar presente, aun cuando yo tenga una cuenta de ahorros. Supongamos que yo ponga mi dinero en una cuenta de ahorros, siempre va a haber un riesgo de que el banco se vaya a la quiebra y pierda mis ahorros, por ejemplo. Nadie te puede garantizar, por ejemplo, de que puedas invertir, por ejemplo, en un fondo mutuo altamente riesgoso y que te genere mayor rentabilidad, o simplemente poner en una cuenta de ahorro. De todas maneras hay un riesgo. Lo que queremos aquí con esta clase es nuestro potencial éxito futuro. Hay dos posibilidades. De hecho, es como una moneda esta clase el día de hoy. Me refiero a lo siguiente: solamente tenemos dos posibilidades. La primera es el éxito y el fracaso. No hay otras posibilidades más. Y cuando hablo, no me refiero necesariamente al cliché que se dice yo quiero ser exitoso. No me refiero a eso, sino a maximizar nuestras probabilidades de venta y alquiler, lo que todos queremos en estos momentos. Vamos a hablar incluso sobre algunas estrategias que estamos aplicando nosotros y que les quisiera recomendar, por ejemplo, porque muchas veces dicen, no, locales comerciales no captes, oficinas tampoco, porque nuevamente todo está parándose y obviamente captemos otro tipo de inmuebles. Pero hay una estrategia que yo les voy a compartir en esta clase que nos está funcionando bastante. Ya lo vamos a ver, para que ustedes, en vez de ser reactores, sean actores. A lo que me refiero es, normalmente nosotros somos ante los propietarios, ¿sí? Ellos nos dan su precio y nosotros somos precio aceptantes. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Más bien lo que nosotros debemos es cambiar la figura, voltear la figura y ser con los propietarios consultores y asesores. Y ya lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Vayamos viendo un poquito cómo se ha venido desarrollando cómo se ha venido desarrollando el mercado inmobiliario en estos últimos meses, para que más o menos veamos hacia dónde va a apuntar este mercado inmobiliario en el 2021. Y cuando hablamos del mercado inmobiliario, no nos estamos refiriendo solamente al mercado inmobiliario de departamentos, porque muchos confunden que el mercado inmobiliario solamente es el sector construcción. Pero el mercado inmobiliario también tiene inmuebles de segunda mano, también tiene terrenos, también tiene parcelas, ¿sí? También tiene ese tipo de inmuebles, también tiene acciones y derechos, también tiene posesiones, tiene otro tipo de movimiento el mercado inmobiliario. Entonces vamos a ver algunos indicadores bastante importantes. Primero voy a partir aquí, ¿sí? Esta es lo que ustedes pueden ver en su pantalla. Es un indicador sobre los cambios de movilidad de la población según su categoría de lugar. Permítanme explicarles un poquito sobre cómo podemos interpretar nosotros este cuadrito. Nosotros nos hemos encontrado antes del 16 de marzo, antes del 15 de marzo, en un estado natural, digamos, tipo cero. Todos nos movíamos de forma natural, convencional, común y corriente, si queremos decir,
en las tiendas, en nuestras casas o residencias, en los supermercados, en las estaciones de tren, en las oficinas y en los parques. Como pueden ver, solo la línea naranjita, que es la que corresponde al sector residencial, ha tenido un aumento de casi un 40%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese 40%? Significa este indicador que saca el Instituto Peruano de Economía, que a partir del 16 de marzo, ¿sí? La gente dejó de moverse mucho en tiendas, en supermercados, estaciones, oficinas. Sé que es un poco obvio esto, pero ya lo vamos a explicar a qué es lo que queremos llegar. ¿Sí? Y más bien ha dejado de moverse en casi un 80% en todos estos lugares, tiendas, supermercados, estaciones de tránsito, oficina, parques, ¿sí? ¿Dónde sale esto? En Google. Obviamente Google detecta hacia dónde nos estamos moviendo, ¿sí? Ellos saben todo, así que pueden ver la fuente allí abajo, ¿sí? Eso es lo que observamos. Entonces, el mercado inmobiliario en ese momento, pues, apuntaba más a la comercialización, a la venta y el alquiler de inmuebles residenciales. En este caso estamos hablando de casas y departamentos. Pero ¿qué ha pasado conforme ha ido evolucionando? ¿Qué ha pasado conforme ha ido evolucionando los meses, el mercado inmobiliario? ¿Qué ha pasado conforme, digamos, la pandemia ha ido tomando mayor maduración? ¿Sí? Porque no solamente ha sido un tema sanitario, también tiene que ver un tema económico, a lo que me refiero. Entonces, con el paso de los meses, la gente ha ido, pues, los propietarios de tiendas, de supermercados, estaciones de tránsito, bueno, oficinas, locales comerciales, comenzaron a tener un leve progreso, ¿sí? En cuanto a su movimiento, es decir, las personas comenzaron a tener una mayor movilidad a tal punto de que se fue acercando un poquito más al área residencial. Quiero mostrarles lo que se ve en estos últimos meses en comparación de lo que se tomó en ese momento hasta el 30 de agosto. Quiero que miren esta figura, por favor, ¿sí? Vean esta figura que está aquí. Es una figura que nosotros en la figura anterior teníamos hasta el 30 de agosto, más o menos, aquí hasta el 30 de agosto, aquí nos ubicábamos, y en esta figura lo tenemos hasta el 3 de enero, es decir, hasta hace unos 20 días atrás. ¿Y qué es lo que hemos ido viendo? Más bien, por el contrario, la economía se ha ido reactivando y casi hemos ido aumentando progresivamente, moderadamente, en la venta de, o si no, en el uso de tiendas y ocio, estaciones de tránsito, supermercados, oficina, parques y área residencial. Muchos dirán, entonces, Michelle, tú nos recomiendas captar solamente departamentos y casas porque claramente aquí se ve una tendencia del movimiento residencial. Sí y no. Sí, sí y no. La respuesta sí, ¿por qué? Porque obviamente el mercado residencial se ha movido bastante y aquellas personas que tenían mucho o tenían capacidad de ahorro, han tenido capacidad de ahorro, han tenido capacidad de pago, han aprovechado muchas oportunidades. De hecho, la compra-venta de departamentos, alquiler de departamentos como en La Molina, las casas de campo, las casas de playa, han tenido bastante movimiento y algunas zonas alejadas, por ejemplo, del casco urbano. Y dentro del casco urbano también ha tenido bastante movimiento. Entonces, aquí lo primero es, si es que vamos a captar propiedades residenciales, tratemos de que no sean especulativas. ¿Y a qué nos referimos con especulativas? Tanto para el comprador como el vendedor. Si es un vendedor, un propietario que sabe que la economía está paliada, la economía está de alguna forma tocada, es como si estuviera, es como si nuestro sector inmobiliario hubiera jugado un partido de fútbol y de pronto le han metido un foul y obviamente está cojo de una pierna, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Si hay una persona que sabe que el sector inmobiliario está tocado y no sincera los precios, definitivamente captar propiedades que estén a precios convencionales, como que si el sector inmobiliario estuviera en situaciones normales, definitivamente son propiedades que no nos sirven. Definitivamente desechar ese tipo de propiedad. Y con respecto al comprador, detectar si este comprador pues tiene capacidad de pago, tiene capacidad de endeudamiento, tiene capacidad de, o si no tiene el dinero, capacidad de poder acceder a un crédito hipotecario, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno captar. Y la otra pregunta, ustedes dirán, entonces, Michelle, ¿no es bueno captar locales comerciales, oficinas? Sí, sí es bueno captar ese tipo de inmuebles, y les quisiera contar aquí la experiencia que nosotros estamos aplicando nosotros en nuestra empresa.
¿sí? Y es una experiencia que nos ha servido y nos ha funcionado bastante. Es más, incluso les podría dar alguna solución que pueden presentarle a sus potenciales propietarios en estos tiempos. Recordemos lo siguiente, en estos momentos se acaba de decretar aislamiento social obligatorio de más o menos unos 15 días. Yo personalmente creo, y esta es una opinión estrictamente personal, creo que va a ser más. No creo que en 15 días tenga que cambiar la situación. Creo que van a dar por lo menos unos 15 días más. En total serán pues un mes. Eso es lo que creo yo, tomando lo que ha venido haciendo el gobierno anterior, ¿no? Entonces, que siempre nos hacían patear una semanita más o 15 días más o 20 días más. Entonces, lo que hay que hacer aquí es nosotros tomar partido de nuestras propiedades. ¿A qué es lo que me refiero? Decirle a los propietarios, señor, ¿qué le parece? Miren esta experiencia y voy a hablar de un inmueble en específico. Nosotros estábamos promoviendo un local más o menos que era de 6.000 soles, y este local pues no tenía pegada, no tenía salida. Entonces le recomendamos al propietario, señor propietario, ¿qué le parece si lo ponemos a 3.000 soles? Y automáticamente comenzó a tener salida. Pero algo que nosotros le recomendamos o algo que podrían ustedes recomendar a sus propietarios es lo siguiente: bajémoslo a 3.000 soles y hay que poner una cláusula de arrendamiento que, la, que, este, que el pago del arrendamiento mensual se va a renegociar cada 2 o 3 meses, según cómo se vayan dando las condiciones. Cosa que usted ya no se, digamos, no se compromete en un contrato de un año. Es más, yo les recomiendo captar locales comerciales porque para mucha gente, así como ha habido potenciales compradores para el área residencial, así como ha habido compradores para el área residencial que ha tenido de alguna forma capacidad de pago, capacidad de ahorro, para el área comercial también existen, pero son otro tipo de público. Son inversionistas, son empresarios. Y por lo general, los empresarios o los inversionistas suelen tener una mentalidad de largo plazo. Entonces, como es una mentalidad de largo plazo, asesorar a los propietarios en decirles que las rentas sean escalonadas, que los contratos se tengan que renegociar cada 2 o 3 meses, porque sincerándolos a él y diciéndole, señor propietario, porque si nosotros le ponemos a un precio su oficina, su local comercial, lo que usted tiene, lo que usted quiere alquilar, a un precio convencional, no lo vamos a poder alquilar porque el mercado no le va a pagar. Nosotros los agentes inmobiliarios no hacemos magia. Pero algo que le puedo recomendar para evitar de que su local esté parado varios meses más es bajémosle el precio por lo menos a la mitad y renegociémoslo cada 2 meses. De hecho, yo le voy a ayudar a crear adendas, yo le voy a ayudar a poner adendas y nuevamente vayamos a la notaría. Entonces, yo le ayudo a eso y eso es importante. ¿Por qué? Porque va a incentivar la demanda. Otra opción que también se puede trabajar con los locales industriales es lo siguiente: separar el contrato de arrendamiento y dar 2 periodos de meses, ¿sí? Perdón, 2 periodos de gracia para que comiencen 2 meses de gracia para que se comience a operar, según sea el rubro. Con eso, ¿qué mensaje le estás dando al propietario? El propietario va a decir, ¿qué prefiere usted? ¿Tenerlo parado o como dice el dicho, más vale pájaro en mano que ciento volando, como dice el dicho? Entonces, hay que asegurar el alquiler, porque no vale ser especulativo con ninguna propiedad. Perjudica todo, perjudica propietario, perjudica agente inmobiliario. Nosotros queremos que la comisión salga inmediatamente mañana, ¿sí? Eh, quisiéramos que se alquile mañana mismo o se venda mañana mismo una propiedad. Entonces, en base a ello, tratemos de encontrarle soluciones escalonadas a lo que hagamos. Obviamente, el sector residencial es el menos tocado de todos, ¿sí? El sector residencial, casas y departamentos, es el menos tocado. Pero yo les quisiera comentar nuestra experiencia. Nosotros, en mayo del año pasado, justo marzo, abril, mayo, cuando estábamos a 2 meses recién de haber iniciado la cuarentena, ¿sí? Había pasado en marzo, el 16 de marzo, en mayo, hicimos una publicidad pagada para captar locales comerciales a través de Facebook. Y la cantidad de locales comerciales que llegaron, ya se imaginan, esto era de esperarse, ¿no? Nos llegaron. Y aplicamos esa estrategia de las rentas escalonadas o de la venta escalonada también que se hubiera podido hacer. Por ejemplo, si el comprador cerraba en ese momento,
tenía un precio. Si cerraba de acá a 2 meses, tenía otro precio. Si cerraba de acá a 3 meses, tenía otro precio. Entonces, recomendar eso al propietario, básicamente por el tema de locales comerciales u oficinas, que es un tema que nuevamente se ha vuelto más, con más incertidumbre. Pero recordemos lo siguiente, esta cuarentena no se parece a la cuarentena de marzo, donde a nosotros prácticamente nos agarró de sorpresa. Recién nos estábamos adaptando al teletrabajo. De hecho, el país, el Perú, no está adaptado para el teletrabajo. Hay estudios que confirman eso. No somos un país que estamos adaptados para el teletrabajo, así que nos costó adaptarnos por lo menos un par de meses a la nueva normalidad. En este caso, esta nueva cuarentena que viene no funciona de esa forma. Ya sabemos. De hecho, cuando se anunció, cuando hubo el mensaje a la nación del presidente Sagasti, ya sabíamos que iban a dar nuevamente cuarentena, presagiábamos, pero digamos que lo hemos tomado con menos incertidumbre, porque como dice, te caes una vez, ya aprendiste de la herida y nuevamente vuelven a ponernos 3 meses de cuarentena, digamos, suponiendo, y ya sabemos cuál es el rumbo y el accionar. Es como que si la anterior nos ha servido de experiencia, hay menos incertidumbre en esta oportunidad. Entonces, no pierdan de vista la captación de locales comerciales y traten de trabajarlo de forma escalonada, como les comento, ¿sí? Vamos a responder las preguntas al final. Entonces, primera tendencia del rubro inmobiliario, ¿sí? Primera tendencia, como podemos ver aquí, oficinas y locales comerciales no todavía llegan a niveles convencionales porque todavía seguimos estando debajo de cero, pero poco a poco se están yendo, se está reactivando. Poco a poco se está reactivando, muy gradualmente, moderadamente, sí, muy moderadamente. Pero lo que es basura para unos, como dicen, porque he escuchado que muchos agentes solo captan casas y departamentos, que es lo que se está moviendo, es oro para otros agentes inmobiliarios donde vemos la oportunidad de otra forma, renegociar los contratos, ¿sí? Renegociar la compra-venta, el escalonado de la compra-venta. Si, por ejemplo, usted lo compra ahora, si usted lo compra ahora, tiene un precio. Si lo compra de acá a 2 meses, tiene otro precio. Si lo compra de acá a 3 meses, tiene otro precio. Porque la economía lo amerita. Porque la economía lo amerita. Y de igual forma, captar locales comerciales u oficinas en alquiler, por lo menos bajar el precio, yo recomendaría en un 30-40%, y sugerirle al propietario, ¿qué prefiere? Ponerlo en alquiler al mismo precio y esperar 3 meses más, 6 meses más a que su local se alquile, o ponerlo muy por debajo del mercado, casi como a la mitad, y hacer rentas escalonadas cada 3 meses, cada 6 meses, agregar adendas. Yo soy agente inmobiliario, confía en mí. Por eso es importante que nosotros seamos actores, es decir, nosotros hagamos la acción y generar reacción en el propietario, que no sea al revés, que él no nos tenga que decir sus términos y condiciones, porque al final quien conoce el mercado más somos nosotros, no es él, ¿sí? Entonces, primera tendencia, importantísimo tener en consideración este movimiento, ¿sí? Así era, nuevamente para resumir esta parte, así era en agosto, más o menos, entre marzo y agosto, y así nos estamos poniendo ahora en enero, ¿sí? En enero nos estamos volviendo a esta ya casi acercándonos a los ritmos convencionales que teníamos antes del 15 de marzo, ¿no? Entonces, la buena noticia de esto es que no es como repito, no es una cuarentena como la anterior. En este caso, era muy estricto el movimiento comercial de ese marzo, entre ese marzo y ese junio, era muy estricto el movimiento comercial. Notarías no abrieron como 2 meses, ¿sí? Hoy en día ya Sunar está atendiendo virtual. Los contratos se pueden hacer también de forma virtual. Si es que se quisiera cerrar por Zoom, pueden hacerlo eso, ¿no? A través de un amago tal vez de un porcentaje yo cerré un local, perdón, un departamento con contratos privados a través de forma digital, ¿sí? Con un amago basta de $1,000 nada más, pero ya estamos asegurando, hay medios probatorios, correos, reuniones de Zoom que están grabadas, son medios probatorios, ¿sí? Entonces debemos ser como la iguana, tratar de encontrarle la solución. Promesas de compra-venta, se puede aplicar no necesariamente a arras, promesas de compra-venta también se podría aplicar. O sea, hay diferentes mecanismos, pero no perdamos la oportunidad, no perdamos la oportunidad. Yo personalmente pienso, así muchos agentes piensan, que no hay que captar locales comerciales u oficinas, más bien por el contrario, son una buena opción de inversión para aquellos que tienen liquidez.
Hay muchos empresarios inversionistas que tienen bastante liquidez y podemos nosotros asesorarlo en ese sentido, ¿sí? Entonces, avanzamos aquí. Esto es otro indicador, por ejemplo, visitas a tiendas en lugares de entretenimiento. Tenemos aquí una comparativa de varios países. Está Argentina, está Colombia, está Brasil, está México, está Chile y Perú. Perú es la línea guinda, ¿sí? La línea guinda. Pero lo interesante de esto es que todos los países comparten una figura en común, que las visitas a lugares de entretenimiento han bajado casi un 80% como el gráfico anterior, pero poco a poco nuevamente se ve una recuperación gradualmente. Y nosotros, como agentes inmobiliarios, también debemos aplicar las negociaciones que se den o los términos y condiciones que nosotros podemos brindar en el rubro inmobiliario gradualmente. No vayamos, como se dice, de un momento a otro a querer alquilar como si estuviéramos en términos convencionales. Entonces, es una figura muy parecida a lo que se ve en otros países. Y la tendencia es que esto va a seguir. La tendencia es que esto probablemente vaya a continuar, ¿no? Obviamente, claro, en lugares de entretenimiento seguramente hay que esperar qué es lo que... No he leído los últimos rubros que van a reactivarse, pero es la tendencia la que se observa en el mercado. Y obviamente esto aplica también para locales comerciales, ¿sí? Entonces, siguiente diapositiva, la que vamos a ver aquí, ¿sí? Hemos observado que el despacho y producción de cemento ha tenido un aumento bastante considerable, bastante bueno, bastante elevado. Es más, podemos aquí ver incluso una recuperación en forma de V, ¿sí? Una recuperación casi en forma de V. Es decir, normalmente se pensaba pues que la recuperación del sector inmobiliario iba a tener pues una meseta de varios meses y recién nos íbamos a levantar. Más bien por el contrario, los indicadores son bastante buenos y obviamente una economía o un sector inmobiliario que pasa de cuya extensión de su crisis es más allá de 3 meses, se convierte en una depresión. Y eso es lo que justamente se ha querido evitar. Por eso es que no se podía parar las actividades más de 3 meses. A lo mucho hemos parado a abril, mayo y junio, casi exactito. Y es justamente lo que normalmente se estudia para que una economía no entre en proceso de depresión. No tiene que durar más de 3 meses. Es por esa razón que incluso una de las actividades que estuvo dentro del primer y segundo tramo de la reactivación económica no era necesariamente el sector inmobiliario, era el sector construcción, porque el sector construcción agrega 6% al crecimiento nacional, 6% nada más y nada menos. Obviamente el sector minero agrega mucho más, pero el sector construcción agrega bastante. Entonces, esa es una buena noticia y se puede ver. ¿De dónde hemos sacado esta información? Aquí está la fuente, la Asociación Cementera del Perú, o Asociación de Empresas Cementeras. No estoy tan al día con el nombrecito, pero eso es lo que se entiende. Entonces, claramente vemos una recuperación en forma de V, ¿sí? Y eso es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque esto está directamente relacionado con el rubro, con el sector construcción. Muchas propiedades en plano se han comenzado a vender durante estos últimos meses. Y obviamente, debido a este nuevo cierre, bastantes propiedades en planos se van a comenzar a vender también. Entonces es momento de enviar cartas a las constructoras, es momento de hacer mandato de búsqueda con compradores, de tal forma que ustedes puedan decirle, yo le puedo conseguir inmuebles del 10% menos hasta un 15% por debajo del mercado. ¿Por qué? Porque el sector construcción tiene planes de largo plazo. ¿A qué me refiero con planes de largo plazo? Una construcción no empieza hoy enero y termina en febrero. Normalmente tiene un periodo de maduración de 1 año a 2 años. Eso es el tiempo que tarda normalmente hacer una construcción de una obra, me refiero. Entonces, en ese sentido es importante poderse a trabajar con constructoras y sobre todo, algo importante, mandatos de búsqueda, ¿sí? Mandatos de búsqueda que nosotros tal vez podríamos trabajar de esa forma, ¿sí? Entonces, aquí claramente se ve, esto es el nivel de producción de cemento y este es el despacho, o sea, la venta, lo que sale. Y casi la producción se ha ido acabando, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? No es que se ha producido y se ha quedado con stock, más bien por el contrario, se ha producido y esa misma producción ha sido vendida. Es lo que observamos casi igualitariamente en todos los meses, ¿sí? En todos los meses. Lo que observamos, obviamente, si analizamos aquí el cuadro hasta enero, probablemente esto haya sido muy parecido, ¿no? Bastante parecido. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? En este caso, la oferta
ha satisfecho la demanda, en este caso, ¿no? Por eso las constructoras, pues, han venido activando sus actividades para que obviamente puedan vender y puedan saldar los créditos que tal vez estas han tenido para financiar los proyectos de construcción. Es importante eso. Entonces, nuevamente acá se ve una tendencia a la recuperación. Sí, ya vamos a ir viendo las preguntas al final. ¿Sí? Este cuadrito es bastante interesante. Lo he sacado, por si quisieran verlo también, del reporte de enero de Properati. Properati mensualmente saca indicadores, ¿sí? Properati regularmente es una de las páginas, así como Valia, que tiene un valor agregado en que nos proporciona estadística, ¿sí? Nos proporciona estadística, nos proporciona bastante información relevante, y lo que más se ha venido ofertando, obviamente en una mayor medida, en un 60%, son los departamentos, ¿sí? Tal cual como habíamos mencionado al inicio, ¿qué es lo que mayoritariamente se ha venido ofertando? Departamentos y casas. Es por esa razón que muchos agentes inmobiliarios ponen el foco en departamentos y casas, ¿sí? Después, obviamente, lotes. A esto me refería. El sector inmobiliario no solamente es departamentos, casas, terrenos para la construcción y locales comerciales. También funciona muy bien como opción de inversión para los lotes. Mucha gente ha querido y ha visto opción de inversión a las afueras. A las afueras me refiero a la periferia. Distritos como Caraballo, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, Chancay, el sur de Lima, por ejemplo, casi por llegando a Asia, o si no, las mismas ciudades de provincia, donde normalmente se comercializa bastante terrenos, ¿sí? Entonces, en tercer lugar, se ha comenzado a ver bastante venta de lotes, y esto es un foco donde muchos agentes han dejado, pues, de lado, ¿no? Muchos agentes solamente ven el tema de departamento y casa. Lo que se puede trabajar de esta forma, miren, mi experiencia con esto de trabajar lotes es, yo sé que es muy lejos, es bastante lejos, pero pueden captarlo y transferir la gestión a otro agente inmobiliario, ¿sí? Nosotros hemos hecho contrato Barranca, también hemos hecho contrato en Cañete, ¿sí? Propiedades que nosotros no la manejamos, pero directamente le hemos transferido a agentes inmobiliarios que son de esa zona, y con muy buenos resultados, con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque para un lote no es necesario tener tanto poder adquisitivo como para un departamento. No es lo mismo comprar un inmueble a $10,000, $15,000, $20,000 como un lote, que comprar obviamente un departamento de $100,000, $200,000, $300,000. Entonces hay una buena oportunidad de inversión aquí. Y bueno, en cuarto y quinto lugar, pues están los locales comerciales y oficinas, ¿sí? De estos, hay muchos que no están, me refiero, visiblemente a la venta. Hay muchos, solamente están aquellos que han decidido ponerlo a la venta o en alquiler, ¿sí? Entonces, pero hay un gran margen de locales cuyos propietarios quieren venderlo y no ponen un letrero. Entonces, para ello, una buena forma de hacerles captación es utilizar cartas, o si no, simplemente el Facebook Ads, que funciona bastante para ello. Nosotros hemos hecho una captación enorme de locales y seguimos captando locales, y nos piden locales. Y lo bueno de esto es que varios locales que nosotros hemos tenido, los propietarios han querido renegociar, es decir, irse por lo menos a un 30%, a un 40% menos, y les ha gustado eso de las rentas escalonadas, ¿sí? Hasta incluso hemos adaptado qué pasaría si, por ejemplo, viene una situación como la que estamos viviendo. El inquilino se compromete solamente a pagar la mitad de renta, ¿no? Para que ambos vean lo justo. No solamente tiene que ser beneficioso para el propietario que quiere alquilar, sino también para el inquilino. En vez de eso, pues ya no podríamos llegar a una situación como marzo o abril, en que hubieron incluso muchos abogados, salieron especialistas en leyes, cómo renegociar los contratos de arrendamiento. En base a la experiencia pasada que hemos tenido, hay que poner este tipo de cláusulas, y nosotros, como vuelvo a insistir, debemos ser actores para generar reacción en los propietarios, no aceptar necesariamente lo que ellos nos dicen. Por eso justamente es que nosotros somos asesores, consultores, casi debemos transformarnos como coach. Entonces, esto es una gran oportunidad, ¿sí? Con resultados, estamos hablando con resultados nosotros, porque lo hemos visto, y es una muy buena estrategia escalonar los alquileres, los alquileres, la venta incluso, ¿no? Es más, incluso pueden utilizar estrategias de marketing. Si usted lo separa,
si usted lo separa dentro de los próximos, si usted separa esta venta de esta oficina o este local dentro de los próximos 15 o 20 días, hace un compromiso, un arras, tal vez un compromiso de compra-venta, el precio que normalmente es de $100,000, nosotros se lo vamos a bajar $5,000 hasta $5,000. Generar ese incentivo. En vez de decir el precio es negociable, es mejor decir, de hecho, ¿qué suena más bonito? Escríbanlo en el chat. ¿Qué le suena más bonito a usted desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de la negociación? ¿La propiedad es negociable o si lo separa dentro de los 20 días con un contrato, puedo bajarle el precio hasta $5,000? Obviamente, lo segundo suena más atractivo para un comprador porque le estamos diciendo, mira, nosotros queremos venderlo, pero también necesitamos la liquidez y podríamos, yo le puedo hacer una promoción, entre comillas, como quien usando las 4 P's del marketing. Así que no le echen tierra a este tipo de inmuebles porque tiene mucho potencial. Este es otro tipo de público, no es un público que acá el público considera que comprar una casa o un departamento es una inversión, pero acá en locales comerciales y oficinas, ellos realmente buscan invertir. ¿Por qué? Porque una inversión significa lo siguiente, yo pongo 100 y quiero obtener 120, quiero tener rentabilidad. Y los que quieren tener rentabilidad buscan este tipo de opciones, no buscan necesariamente, acá la gente busca para vivir, ¿sí? En cambio, el inversionista busca este tipo de opciones, porque el mismo negocio va a pagar la compra-venta de ese inmueble o de lo que genere el alquiler, no sé, de pronto se pone una panadería, una ferretería allí. Es importante saber eso, es importante que nosotros podamos renegociar y ajustar los contratos de arrendamiento o si no, ayudar a la compra-venta. ¿Sí? Después aquí tenemos, en base a los dormitorios, en base a los departamentos que se han estado ofertando, claramente observamos lo siguiente, una tendencia que se ha visto en estos últimos meses es que la gente ha querido vivir en espacios cada vez más amplios, ¿sí? Cada vez más amplios. Antes de la pandemia, casi era por igual la demanda entre inmuebles de 1 y 2 dormitorios con el de 3. Pero post pandemia, una tendencia que se va a observar bastante es que las personas están buscando departamentos de 3 dormitorios. Esto es solamente con el caso de departamentos. Nuevamente, esto es el informe que saca Properati. Como podemos ver, la oferta de departamentos de 3 dormitorios casi incluso doblega al de 2 dormitorios. ¿Sí? Doblega al de 2 dormitorios, es más del doble incluso, el 60%. Hace algunos meses atrás, según los indicadores del BBVA Research, los departamentos de 1 y 2 dormitorios eran casi, en proporción a la venta de 3, casi eran por igual. Pero hoy en día la gente está buscando, o mejor dicho, las inmobiliarias están viendo foco en departamentos también de 3 dormitorios y muchas de ellas están ajustando, pues obviamente el precio, ¿no? Porque no es lo mismo comprar uno de departamento de 2 o uno de 3. Entonces, vemos aquí, y obviamente esto es por el lado de la oferta, miren, ¿sí? Esto es por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, ¿qué está buscando la gente? Nuevamente, departamento de 3 dormitorios. Esto es lo que está buscando las personas. Bastante departamento de 3 dormitorios. Esa es una tendencia. Si nos queda un poquito de tiempo, al final de la clase les voy a mostrar el análisis del BBVA Research, donde casi se muestra que, que sumando departamentos 1 y de 2 dormitorios, casi igualan a la venta de 3 dormitorios. Pero en estos últimos meses esa tendencia ha cambiado. Más bien se está queriendo inmuebles con mayor espacio y obviamente por varias razones. Primero, obviamente porque se necesita más ventilación. Puede ser una de las primeras razones, creo que la más importante. Y la segunda, ¿para qué creen ustedes? Obviamente para el teletrabajo. Mucha gente está trabajando desde casa y va a seguir trabajando desde casa dentro de los próximos meses. ¿Sí? Obviamente es muy difícil tal vez para muchas empresas adaptarse a ese proceso, pero es nuestra realidad. Y en ese sentido, mucha gente está habilitando una habitación principal, tal vez para que pueda utilizarlo como teletrabajo. Entonces, claramente vemos aquí que esta demanda se satisface, ¿sí? A través de la oferta. 54% de los inmuebles que se demanda, ¿sí? Y esto es el 59% que se ofertan, casi están por igual, ¿sí? Casi toda la oferta cubre esa demanda y eso es muy bueno. ¿Sí? Después tenemos el tema de alquiler, en esta columna que está aquí, nuevamente, ¿el alquiler de qué? Miren, de 3 dormitorios nuevamente y acá también la demanda de 3 dormitorios, ¿sí?
Entonces, en ambos casos, la tendencia es, los inmuebles, obviamente, una tendencia es por la ventilación, no solamente por la ventilación que pueda tener, porque eso es lo que se está buscando, también para adaptarlos para el teletrabajo. Entonces, como les menciono, la fuente de esto, la fuente que acabamos de ver en estos momentos, lo he sacado del reporte que tiene Properati. ¿Sí? Si pudiera enviarlos, si pudiera enviárselos, se los voy a enviar después de la ponencia. Le voy a dejar a Johnny para que lo puedan descargar tal vez en algún lugar. ¿Sí? Entonces, otro tema bastante importante que ha golpeado básicamente a los Estados Unidos y que está relacionado con nuestra economía es que cada vez menos peruanos, mejor dicho, cada vez más peruanos, por decirlo más exacto, más correctamente, prefieren endeudarse en sol que en dólar. ¿Sí? Unos dirán, profesor, pero eso es normal, todos queremos endeudarnos en sol que en dólar. No, porque la tendencia hace más o menos en el 2012, estamos hablando hace 8 años, eran casi por igual. Por eso dice ahí dolarización de los créditos hipotecarios otorgados por la banca. ¿Qué significa dolarización? ¿Qué porcentaje de los créditos están en dólares? Al 2012 la tendencia era casi el 50%, como podemos ver aquí. ¿Qué ha pasado? Sé que esta estadística es del 2017, pero ya vamos a ver ahora, vamos a verlo justo ahora en este 2020 y en este 2021 vamos a ver qué está pasando, porque todavía no nos adelantemos, porque si bien es cierto, el gráfico solo nos muestra el 2017. La dolarización de los créditos hipotecarios era casi el 50%. ¿Qué significaba eso? Que el peruano promedio era indiferente entre endeudarse en sol que en dólar. Pero la pandemia más bien lo que ha hecho, la pandemia lo que ha hecho es hacer que el dólar sea una moneda inestable, ¿sí? Que es más, perjudica a ambos lados porque hay mucha incertidumbre, me refiero. Yo soy un potencial inquilino y quiero, y de pronto mi contrato está en dólares, si el dólar sube, me perjudico. Y si el contrato está en dólares y si el dólar baja, quien se perjudica es el propietario. Entonces, no hay una estabilidad del dólar, no hay una estabilidad. De hecho, estamos ahorita como que 350, 360, creo que estamos. No sé si podrían ayudarme con la estadística exacta en el chat. Entonces, ¿qué hemos visto con el paso de los años? Que esa dolarización ha ido disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que cada vez menos peruanos prefieren el dólar. ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos? Van a ver que la 364, menciona Enrique, bastante elevado. Miren, imagínense que se hagan contratos de arrendamiento en dólar, perjudicaría bastante a ambos lados, ¿no? Porque obviamente el propietario puede decir el dólar está subiendo y me conviene, ¿sí? Y el inquilino puede decir, sí, está subiendo ahorita, pero como es inestable, de pronto puede bajar y eso nos puede perjudicar bastante, ¿sí? Gracias por los aportes, amigos, ¿sí? A Marlene, también a Johnny, José, también gracias por los aportes. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta tendencia? ¿Qué ha pasado con esta tendencia? Miren, vamos a seguir viendo aquí. Vamos a seguir viendo, miren este cuadrito que es bastante interesante. Lo he sacado del área de contabilidad y finanzas de los bancos, ¿sí? De los estudios financieros de la Superintendencia de Banca y Seguro, donde ustedes pueden acceder de forma pública. Esta es información pública, no es información confidencial. Miren lo que pasa aquí. Créditos hipotecarios para vivienda. A noviembre del 2020 estamos al 12% de dolarización, casi al 10% de dolarización. Y esta tendencia probablemente siga en los próximos meses. El dólar es una moneda bastante inestable. Más bien el sol, por el contrario, es una moneda bastante fuerte y estable. De hecho, no hemos tenido situaciones deflacionarias o inflacionarias. Eso ha sido una buena medida, a pesar de que en esa primera semana de pánico, como ha ocurrido hace 2 días, esa semanita de pánico donde la gente fue con mucha fuerza a los mercados a comprar víveres, el efecto pandemia, ¿no? Que generó. Entonces, a pesar de eso, no tuvimos situaciones en las que nuestra moneda se haya visto afectada, ¿sí? Por la inflación. O sea, no hemos tenido situaciones inflacionarias, ¿sí? Entonces, miren, nuevamente voy a mostrar el cuadrito aquí. Voy a retroceder al 2017, la dolarización era del 20%. Ahora, sí, ahora al 2020, a noviembre del 2020, miren, a noviembre del 2020, los créditos hipotecarios se están dando más. Sí, por favor, sus micrófonos tengan cuidado, por favor, sí, sí, cuando ingresen o tengan cuidado un poquito su micrófono para poder continuar la clase.
Entonces, ¿qué observamos? ¿Qué observamos a noviembre del 2020? Un 10% casi de dolarización. Entonces muchos dirán, profesor, pero los inmuebles, o Michelle, los profesores se venden, los inmuebles se venden en dólares. Recordemos que ese es un precio de etiqueta. No necesariamente la transacción se da en dólares. La medida exacta para tomar como referencia, tal vez, y comparar inmuebles de los distritos, o tomar como referencia la forma como se venden como precio de etiqueta, es el dólar. Pero eso no significa que necesariamente la transacción se dé en dólares. ¿Sí? Eso es importante poder mencionarlo. De hecho, eso es una cuestión de negociación entre las partes, ¿no? Sí, a ver, Marcos, por favor, ayúdanos con tu audio. ¿Sí? Entonces, importantísimo aquí, vemos la dolarización aquí al 10%. Marco, por favor, tu audio. ¿Sí? Entonces, vemos aquí la dolarización. Sí, a ver, vamos un ratito que Marco parece que tiene unos inconvenientes con el audio. Vamos a... Ok, perfecto. Un ratito, por favor, que nos está... Ok, perfecto. Bien, entonces, al 10% la dolarización. Entonces, ¿esta tendencia va a continuar? Claro que sí, más aún con esta nueva incertidumbre, más aún con la incertidumbre pues que se ha generado ahora en estos, no estamos prediciendo que el dólar va a subir hasta niveles de 4 soles, ¿no? Eso no se puede decir. El dólar es una moneda bastante inestable y los Estados Unidos es un país bastante fuerte que muchas veces ellos ya nos han enseñado que aplicando ciertas políticas monetarias, fiscales, pueden hacer que su moneda se reactive nuevamente y se vuelva fuerte, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión de ellos. Lo cierto es que nuestro sol es bastante fuerte y la dolarización hipotecaria en los próximos meses va a seguir su rumbo. Miren, estamos hablando de marzo, a marzo era el 13%, abril cada vez ha ido siendo menos, si se dan cuenta. Es una tendencia que se ha ido observando en la pandemia, 13, 13, 13, 13 y finalmente ha llegado a 12, ¿correcto? Eso se va a ir observando. No podemos tener estadística a enero porque obviamente me imagino que la superintendencia debe actualizar su estadística cada 2 meses, así que hay que estar al tanto básicamente de lo que eso nos genere, ¿no? Y eso es otro indicador bastante interesante también. Observamos créditos hipotecarios por monedas. La gente ha vuelto su tasa de variación de los créditos hipotecarios, por ejemplo, en dólares, que es el celestito. Miren lo que ha disminuido, ¿sí? Bastante con el paso de los meses, miren. Estamos aquí hablando de marzo, abril, mayo, junio, y miren lo que ha pasado hasta noviembre del año pasado. O sea, muchos créditos hipotecarios han dejado de brindarse en dólares. Ha tenido una tendencia bastante a la baja. Más bien por el contrario, el sol, los créditos hipotecarios en sol, su tasa de crecimiento sigue siendo positiva. La tasa de crecimiento ha disminuido, pero sigue siendo positiva. Quiere decir que la gente sigue endeudándose en soles, solo que no a ritmos, obviamente, antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, pero seguimos endeudándonos en soles y eso es bastante bueno. Y eso es bastante bueno porque nos habla el nivel de transacciones que nosotros podemos generar. Y obviamente, además de ser asesores comerciales, debemos ser asesores financieros. Importantísimo poder asesorar a nuestros clientes a través de estos mecanismos. La tasa de variación, como podemos ver, del sol, nuevamente repito, es positiva y la tasa de variación de los créditos hipotecarios en dólares es negativa más bien. Es decir, los propietarios están echándole, como se dice, ¿no? Tierrita al dólar, ¿sí? Y obviamente también los contratos de arrendamiento también tienen que ser en soles, ¿no? O sea, les recomiendo trabajar de esa forma, más allá de que el alquiler pues sea en dólares, ¿no? No conviene a ninguna de las partes, ¿sí? Entonces, y otra cosa bastante interesante, la banca convencional, las cajas municipales, las microfinancieras, tienen la tasa de créditos hipotecarios en dólares más baja que lo que es normalmente en soles, mucho más baja, ¿no? Normalmente el promedio de los créditos hipotecarios, de la tasa de interés de los créditos hipotecarios en soles, oscila entre 6 y 10% en promedio, dependiendo del nivel de riesgo de las personas, claro está, dependiendo. Y obviamente eso, con respecto al dólar, la tasa de interés de los créditos hipotecarios en dólares es menor, es mucho menor en comparación con el sol. Y acá tenemos justamente ese indicador, ¿sí? Es más, antes de ir a este indicador, quiero que observen otra tendencia
hemos observado solamente los créditos hipotecarios, la dolarización de los créditos hipotecarios, la dolarización de los créditos hipotecarios, pero también prestemos la atención a lo siguiente, que es otro de los tres créditos que normalmente se endeuda una persona, ¿sí? Que son el crédito al consumo. Miren esto, el crédito al consumo, por ejemplo, 4% solo se da en dólares, ¿sí? Solamente el 4% se da en dólares, o sea, con menos, la tendencia aún va a ser cada vez más a la baja, ¿no? Bueno, y observamos aquí cuál es la tasa de interés de los créditos hipotecarios en el promedio, ¿no? Se entiende que este es el promedio. La tasa de interés de los créditos hipotecarios otorgados por la banca, miren, hemos llegado a diciembre del 2020 a 6.39%, ¿sí? A 6.39%. Es nuestro bajo histórico. Nunca antes habíamos llegado a esta tasa de interés en por lo menos desde el año 90 hasta ahora, no habíamos tenido esta tasa de interés. Hemos tenido tasa de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 en algunas financieras y cajas municipales, pero a este nivel histórico no hemos tenido. Y esto justamente es una política para reactivar la economía, ¿sí? Para reactivar nuestra economía o el sector inmobiliario, ¿correcto? 6.39. Entonces, pero muchos preguntarán, o sea, Michelle, si yo me voy al banco, ¿me van a dar una tasa de 6.39? No, no te van a dar esa tasa necesariamente, porque recuerda que la tasa que te va a dar a ti en el banco depende básicamente de tu nivel de riesgo. Esto es del sector inmobiliario en su conjunto, pero de pronto tú tienes un nivel de riesgo mucho más elevado que el peruano promedio, no vas a esperar que te den a 6.39, ¿sí? A ver, sí, va a estar sujeta a evaluación, como menciona ahí Violeta. Claro, claro que sí, de todas maneras, ¿no? Y algo que no nos han dicho o que de alguna forma no han sido bien asesorados muchas personas, algo que ha afectado mucho su score crediticio de las personas ha sido lo siguiente: la reprogramación y la refinanciación de deudas, ¿sí? Recuerden que iniciado básicamente la cuarentena entre marzo, abril y mayo, los bancos aplicaron políticas de refinanciación y de reprogramación, ¿sí? De refinanciación y de reprogramación. A ver, un ratito, por favor, sus audios. Sí, Alex, cuidado con tu audio, por favor. ¿Sí? A ver. De ver esta. Ahorita vamos a responder la pregunta, Johnny, pero bueno, te la respondo, es anual. ¿Sí? Es anual. Todas las tasas a nosotros nos dan anual. Entonces, depende del nivel de riesgo de las personas, y algo que han hecho muchas personas para afectar su score crediticio es reprogramar y refinanciar sus deudas. Cuando una persona ha reprogramado o refinanciado su deuda, ¿qué mensaje le está dando al banco? ¿Qué mensaje le estás diciendo tú al banco si has reprogramado o refinanciado? Que no tienes liquidez. Entonces, si le estás dando ese mensaje, entonces no esperemos que la tasa de interés que te van a dar antes de la pandemia, de hecho ha sido una tasa, y post pandemia es otra tasa, porque nuevamente los bancos han comenzado a verse más exquisitos en esta sección de aquí, ¿sí? Entonces, depende del nivel de riesgo. Aún así, digamos, de forma macro, 6.39 es un buen indicador para nosotros, porque eso habla de que el Estado, mejor dicho, básicamente el Banco Central de Reserva, tiene una política de bajar la tasa de interés para que eso ayude a la reactivación económica. Recordemos algo, ¿no? Si ustedes van a Plaza San Miguel, por ejemplo, casi el 70-80% de transacciones que se hacen en la economía son en crédito. Pero si nos vamos al sector inmobiliario, ese margen aumenta, ¿sí? Ese margen aumenta casi el 80%, 85%, tal vez el 90% de transacciones que se dan en el rubro inmobiliario son a través del financiamiento con crédito hipotecario. Entonces es una tendencia también, y eso es lo bueno. Bueno, hay mucha gente que está sin liquidez, pero por otro lado también tenemos la buena noticia de que hemos llegado a nuestro mínimo histórico, ¿no? A nuestro mínimo histórico de 6.39. Sí, y esto es otra sección bastante importante. A ver, permítanme un ratito, quiero ver en qué número estamos para seguir avanzando aquí. Esta es una grafiquita
que nos muestra básicamente la importancia que tienen los créditos hipotecarios en la estructura de todos los créditos que se otorgan a nivel macro. Hay obviamente créditos corporativos a la gran empresa, a la mediana empresa, a la pequeña empresa, a la microempresa, y están tal vez los más directamente relacionados a nosotros, que es el consumo y el hipotecario. El hipotecario corresponde básicamente a un 14% de todos los créditos que se otorgan en la economía, ¿sí? En todo el sector. Es decir, supera incluso a los créditos de la microempresa, ¿sí? Supera los créditos de la microempresa, en este caso, que está aquí, ¿sí? Y bueno, el otro crédito importante es el crédito al consumo, ¿no? Entonces, casi el 15% de la estructura de todos los créditos a nivel nacional son hipotecarios. ¿Dónde hemos sacado esta información? Nuevamente de la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿sí? Si alguien quisiera ver estos cuadritos de forma más detallada. De hecho, yo tengo el indicador completo, todo el resumen completo de lo que ellos han tenido, así que también se los voy a pasar para que ustedes también puedan observarlo y verlo. Esto es un cuadro que nos muestra la tendencia de los créditos hipotecarios otorgados en millones de soles, incluso desde noviembre del 2015 hasta noviembre del 2020. Esto es el proceso de cuarentena que hemos pasado y miren, a pesar de ello, hemos tenido, ¿sí?, una tendencia al alza. Y esto nos muestra justamente nuestro crecimiento sostenido del sector inmobiliario, ¿sí? Acá obviamente hubo un pequeño bache, pero nuevamente nos hemos vuelto a recuperar. Así que esta tendencia es al alza nuevamente, considerando pues que está en millones de soles, en soles claramente está. Es nuestro mejor indicador, ¿sí? Es nuestro mejor indicador que sea en soles, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos cambios en los hábitos de compra que se ha observado en estos últimos meses? ¿Cuáles son estos hábitos? O que se van a seguir dando incluso dentro de los próximos meses. Primero, que ya lo hemos mencionado y creo que ya lo hemos dicho incluso, que vamos a tener inmuebles, viviendas más amplias y más ventiladas, ¿sí? De todas maneras, no solamente departamentos, ¿no?, sino también casas, viviendas más amplias y muchas más ventiladas, amplias obviamente para adaptarlos para otros quehaceres. Recuerden que muchos niños, muchos adolescentes no van a ir todavía al colegio, así que van a estar estudiando desde casa. También para eso, de pronto también para el teletrabajo, necesitamos un ambiente que sea amplio, ¿sí? Y es más, dentro de su discurso de ventas, cuando ofrezcan un inmueble, mencionen eso. Un espacio, una amplitud que tenga y algo que nosotros hemos estado utilizando bastante y algo que a la gente le gusta mucho. Sí, pues no tienes razón, todavía va a haber teletrabajo, todavía los niños todavía no van a ir al colegio. Sí, pues me gusta, por eso, ¿no? Las mamás son las que normalmente toman esa decisión. Entonces, son la decisión de comprar un departamento o una casa, ¿no? Más allá de que el comprador sea otro, digamos, el factor decisor normalmente es el 80% de casos es la figura materna en este caso, ¿no? Y obviamente más ventiladas, ¿sí? Más ventiladas. Eso ya creo que hasta por sentido común nosotros podríamos saber que en esa parte va a seguir esta tendencia, ¿no? Es más, incluso yo me atrevería a decir, sin que suene mal esto todavía va a continuar porque mucha gente genera un efecto de psicología de masas. Cada vez que sale un mensaje a la nación, hay un efecto de psicología de masas bastante fuerte y donde obviamente los inversionistas son más acostumbrados y propensos a este tipo de noticias, suelen tomar decisiones más acertadas, pero normalmente la gente, pues cuando ve este tipo de situaciones, buscan lo que ha sido la tendencia. Después, algunos cambios, otro cambio en el hábito de compra ha sido buscar zonas con espacio de circulación, por ejemplo, con ciclovías, por ejemplo, áreas de esparcimiento donde se pueden hacer ejercicios de forma individual, por ejemplo, ¿sí? Se ha estado viendo eso, hay muchas inmobiliarias, constructoras y proyectos que han estado ofreciendo este espacio, espacios que normalmente antes eran, por ejemplo, gimnasios, normalmente era espacios de trabajo. Es más, hemos captado un departamento en San Miguel la semana pasada y a un gimnasio lo han transformado en un espacio de trabajo para los habitantes del edificio, para los propietarios e inquilinos, y allí puedan ir a trabajar, ¿no? Lo alquilan ese espacio, creo que lo usan, no sé, pero la gente está buscando ese tipo de valores agregados en las construcciones, departamentos y casas, ¿no? Que tengan espacio de circulación y obviamente bienes públicos también, ¿no? Como parques y ciclovías, que es algo que se ha
impulsado bastante y que la gente ha estado consumiendo bastante este tipo de productos o de bienes complementarios al departamento. Mayor digitalización, con más razón aún todavía este rebrote va a ser nuevamente que la gente nuevamente agarre la digitalización. Al principio la digitalización vino con fuerza, digamos, por poner, casi vino como en un 80% de todas las relaciones que hacíamos. Entonces, obviamente en estos próximos 15 días o a 20 días o a un mes, no se sabe, eso no se sabe con exactitud, cuánto más vayan a dar de aislamiento, obviamente vamos a entrar nuevamente en un proceso de digitalización. ¿Sí? Así que estén preparados para hacer captaciones, mostrar inmuebles a través de Zoom, hagan recorridos virtuales, muy pocos agentes usan sus recorridos virtuales, poquísimos hacen recorridos virtuales. Veo honestamente un 10% de agentes que hacen recorridos virtuales, no todos lo usan, así que es momento ya de aprender este tipo de herramientas para poder presentar nuestros inmuebles de esta forma, ¿sí? Ya es momento de complementar las fotos que normalmente subimos a Urbania, a Dónde Vivir o a estos portales. Ya es momento también de complementar con recorridos virtuales o visitas guiadas, así como normalmente. Y no es complicado hacer eso. De hecho, hay programitas y también les voy a pasar un link donde se aprende a hacer eso. Una tendencia que observamos bastante es lo que está moviendo bastante el sector inmobiliario es esta clase media emergente, la clase media clave para el sector inmobiliario y el sector construcción. Lo que ven en sus pantallas es un mapa de Lima, es un mapa de Lima metropolitana. Ya vamos a ver el mapa de algunas otras ciudades. Tengo acá de Trujillo y tengo de Arequipa, ¿sí? Para ver más o menos cómo funciona. Para que puedan entender el mapa, pueden ver diferentes lugares, pueden ver, diferentes colores, pueden ver el lila, pueden ver rojo, pueden ver marrón, pueden ver mostaza y pueden ver amarillo. ¿Qué significa? Cuanto más se va haciendo, cuanto más a rojo, más marrón se va haciendo la zona, mejor dicho, el color, ¿sí? Significa que estamos ubicándonos en sectores de clase media para abajo, ¿sí? Es básico. ¿Esto de dónde lo he sacado? Del Instituto Nacional de Estadística e Informática, por si acaso. ¿Sí? Esto pueden buscarlo, planos estratificados, pueden buscarlo con este nombre, INEI de Lima Metropolitana, pueden buscarlo a través de este Metropolitana, para que puedan ver este grafiquito. ¿Sí? Es un informe bastante extenso, de casi 200 hojas, pero en este caso yo solamente he tomado referencia a este mapa de calor y los distritos donde se está viendo más movimiento en el sector comercial, residencial, son justamente estos distritos que están aquí en moradito, ¿sí? En moradito, y estos distritos que están casi en amarillo también, que pertenecen al sector casi de C para arriba, C, A y B, ¿sí? Mientras que en los sectores más o menos de C para abajo, por ejemplo, se ve más venta de terrenos en el sector rojo, por ejemplo, aquí terrenos, lotes, casas también se ve, no se ve mucha venta de departamentos por esta zona. Entonces yo debo entender cuál es la tendencia del sector inmobiliario, no solamente a nivel Perú, sino también la zona en la cual yo estoy trabajando, porque hay muchos agentes inmobiliarios que prefieren trabajar, por ejemplo, departamentos en la zona sur o en la zona norte, cuando de pronto la composición y la estructura de la mayor cantidad de transacciones que se da por esa zona no viene necesariamente por departamentos. Pero si, por ejemplo, yo trabajo esta zona más de la clase media emergente, donde se ve más amarillo y más morado, que están pues los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Lince, Surquillo, Barranco, Surco, Miraflores, San Isidro, el Lince, no sé si ya lo mencioné, Breña, Cercado de Lima, ¿sí? Y básicamente el Callao también entra en esa lista, ¿sí? Obviamente, ese es el sector que mayoritariamente está impulsando la compra-venta de inmuebles y el sector construcción, ¿sí? Porque el sector construcción agrega valor, genera más trabajo, no necesariamente, por eso es importante que nosotros sepamos cómo funciona. Y eso también, este mismo fenómeno, lo observamos en provincia. Vamos a ver, yo acá tengo un mapa de provincia, tengo en este caso el distrito de Trujillo, esto lo he sacado también del mismo INEI, ¿sí? A esto lo pueden buscar planos estratificados de las grandes ciudades más bien. Este es otro informe que ha hecho el INEI también,
Eso es un informe actual, por si acaso, no es un informe pasado de hace 2 o 3 años atrás, es un informe actual. Entonces, ha sacado los planos estratificados de las grandes ciudades. Acá están todas las ciudades del Perú, todas, absolutamente todas, todas las, menos Lima, obviamente, ¿no? Están todas las ciudades. ¿Y qué observamos aquí? Justamente esa sección amarillo y morado, como podemos ver aquí, amarillo y morado, que corresponde a la clase media para arriba, son los que están impulsando el sector construcción y el sector inmobiliario en esas zonas del país. Por ejemplo, este es el distrito de Trujillo. Me imagino que este debe ser la parte central de Trujillo, ¿sí? Entonces, esta es la zona que se está impulsando, por eso lo observamos así de ese color. Y en el distrito en Arequipa, por ejemplo, el distrito de Arequipa, la parte central, observamos claramente el mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, la clase media emergente juega un papel predominante en nuestra, ¿sí? No se, perdón, la clase media emergente juega un papel predominante en nuestra economía y para el sector inmobiliario, ¿sí? Y sobre todo tienen lo siguiente, tienen demanda. ¿Qué significa demanda? Que necesitan y pueden pagarlo, ¿sí? Necesitan y pueden pagarlo, ¿sí? Necesitan, o sea, no solamente es necesidad de vivir, sino también es necesidad de poder pagar, mejor dicho, la capacidad de pago de estos inmuebles. A veces nosotros podemos necesitar algo y no necesariamente podemos pagarlo. Aquí, bueno, vamos a continuar. Eh, Esto ya lo hemos visto, la cantidad de dormitorios, el reporte en enero de Properati del 2021. Ya vamos a terminar, ¿sí? Ya vamos a terminar para entrar a la ronda de preguntas. No se preocupen, que ahí estoy viendo sus preguntas, ¿sí? Y bueno, básicamente vamos a hacer un resumen aquí de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuáles son los impulsores del sector inmobiliario? En este caso, hay una recuperación del dinamismo de la ejecución de obras públicas. Recordemos por qué ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver aquí las obras públicas con el sector inmobiliario? Las obras públicas, por ejemplo, como refacción de pistas, veredas, iluminación de parques, desarrollo de puestos de serenazgo, un bypass, un puente, una carretera, impulsa el sector inmobiliario. De hecho, esto en economía se le conoce como el efecto multiplicador del gasto público, ¿sí? Esto se estudia bastante en economía, el efecto multiplicador del gasto público. Pueden buscarlo, ¿no? Obviamente no les voy a mostrar cómo funciona el efecto multiplicador ahora, porque no es parte del tema, pero para que puedan ampliar un poco más la importancia que tienen las obras públicas en el sector inmobiliario. Y obviamente esto ha vuelto a recobrar dinamismo. O sea, de hecho, uno de los, digamos, de los sectores poco parados, o mejor dicho, casi menos tocados de la pandemia ha sido el sector construcción, pero no solamente el sector construcción privado, sino también el sector construcción del sector público, ¿sí? No sino el área de construcción del sector público. Así que importantísimo eso. Mayor ejecución de proyectos de infraestructura que va relacionado con el punto 1, por ejemplo, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y la línea 2, cuya construcción ya inició. Así que, ¿por qué menciono esto? Hay que prestarle mucha atención a este tipo de obras. Eh, si ustedes más o menos como a ojo de águila, por decirlo de alguna forma, comienzan a mirar todas las estaciones del metropolitano, todas las paradas del metropolitano y todas las estaciones del tren, por ejemplo, en cada una de esas estaciones, por lo menos, se han desarrollado unos 10 proyectos de construcción a la redonda. Por lo menos. Es más, ustedes pueden pararse en una estación y comenzar a observar a los alrededores y van a ver y van a contar como mínimo unos 10, como mínimo, ¿sí? Entonces hay que prestarle mucha atención a este tipo de obras. De pronto podemos nosotros captar inmuebles allí a personas que todavía no han decidido vender sus inmuebles. Por ejemplo, yo vivo acá cerca a San Miguel, estoy acá en San Miguel y vivo cerca acá al Mall Aventura Plaza, que está aquí en Colonial, y hay mucha gente que ha puesto a la venta sus inmuebles, porque obviamente hay una estación que va a salir de allí. Entonces hay que prestarle bastante atención a eso. Y obviamente hay impulso de parte del Estado a través del financiamiento de la construcción y adquisición de viviendas. Esto lo hemos visto, incluso se ha aumentado el subsidio para el bono del buen pagador, que es una noticia que ha salido hace 3, 4 días atrás. ¿Cuáles son los detractores del rubro inmobiliario que nos impide seguir creciendo de alguna forma? Crecimiento moderado del sector retail, ¿sí? Crecimiento moderado del sector retail, o sea, no hay un crecimiento, digamos, continuo como en el sector residencial. ¿Por qué impacta esto? Porque cuanto mayor movimiento, cuanto más centros comerciales se construyen,
cuanto mayor movimiento en zonas comerciales existen, más impulsa eso a la construcción de áreas residenciales, ¿no? Como departamentos o casas. Entonces, eso es uno de los detalles que probablemente vamos a ver en algunas zonas donde normalmente eran atractivos para el comercio, hoy en día no lo son. Vamos a ver algunos planes frenados allí. Excesiva burocracia administrativa, bueno, somos campeones en esto, ni hablar, no voy a mencionar mucho sobre esto. Y algo que es importante, sí, decirlo, y hay que estar alerta de esto, es que se vienen elecciones, ¿sí? O no se sabe si va a haber, por último. No sabemos si finalmente va a darse el escenario para las elecciones. ¿Y esto qué genera? ¿Qué genera esto? ¿Qué genera? Porque es importante nosotros prestarle atención a esta inestabilidad política que ya vimos, nuestro país está muy acostumbrado a esto. Esto genera, por ejemplo, debilitamiento del índice de confianza empresarial, nuestro riesgo país aumenta a nivel internacional, genera también caída en nuestra bolsa de valores, ¿no? Que es una fuente de financiamiento, porque hay muchas empresas del sector construcción que cotizan en bolsa y necesitan financiamiento, nadie quiere poner dinero en la bolsa, así que genera este periodo de inestabilidad. Entonces, esto es lo que se llama justamente como el ruido político, ¿sí? Genera ruido político. El ruido político es algo que no se puede medir, es una variable cualitativa. No se le puede medir el ruido político, pero hay otros indicadores que sí pueden ayudarnos a medir el ruido político, como el índice de confianza empresarial o el riesgo país, por ejemplo, ¿no? Y esto es un cuadrito que ya vamos a terminar y vamos a entrar a la ronda de preguntas. Esto es un cuadrito que básicamente muestra cómo se mueve la bolsa de valores o cómo se ha movido la bolsa de valores en situaciones donde ha habido ruido político. Por ejemplo, cada vez que ha habido juramentación, por ejemplo, acá sale de Salaverry, detención de pequeños miembros de los cuellos blancos del puesto, anulación de indulto a Fujimori, cada vez que hemos tenido este tipo de situaciones, miren, se ha venido abajo, ¿no? Entonces, el ruido político es un detractor importante, o mejor dicho, tiene un peso enorme en el sector construcción, básicamente, porque genera fuga de capitales, ¿no? Genera fuga de capitales y eso no ayuda mucho. Consideran que además estamos en periodo de recuperación, ¿sí? Entonces, amigos, para hacer un resumen y entrar a la ronda de preguntas, ¿sí? Vamos a hacer un resumen y entrar a la ronda de preguntas aquí. Vamos a ver cuáles son estas tendencias del mercado inmobiliario en este 2021. Bueno, hay un movimiento bastante en el área residencial, de entre casas y departamentos, me refiero, crecimiento moderado del sector retail, comercio, ¿sí? Hemos visto cómo ha ido cambiando los hábitos incluso, cómo se muestra en otros países, en comparación, por ejemplo, el Perú, en comparación con otros países de la región. Cuando me refiero a región, en Sudamérica, se entiende, despacho y producción de cemento casi se han igualado, es decir, lo que se ha producido se ha vendido, ¿sí? Más se está ofertando departamentos, casas, lotes, ¿sí? En tercer lugar, es básicamente un cuadro resumen. La gente está buscando muchos departamentos de 3 dormitorios, básicamente, porque es una tendencia el hábito de querer espacios más grandes. La gente prefiere menos el dólar. Hoy en día, en pleno 2021, la gente quiere menos dólares y más prefiere el sol. ¿Sí? Incluso lo hemos visto con otros indicadores de la Superintendencia de Banca y Seguro. Esto es la composición de los créditos hipotecarios, perdón, la composición de todos los créditos a nivel país y cuánto corresponde al sector hipotecario. Hemos visto aquí, esto es el que más nos interesa, obviamente, para nosotros, es el 14%, es bastante, así que tiene un muy buen peso, ¿sí? Hemos visto cómo se está dando la evolución desde el 2015 hasta el 2020, los cambios algunos cambios en los hábitos de compra, vivienda más amplia, más ventiladas, zonas con espacio de circulación, mayor digitalización y lo que mueve al sector inmobiliario es nuestra clase media emergente. Casi nos parecemos a los países como los BRICS, ¿no? Saben, los BRICS pues son este bloque de países que no necesariamente son potencia a nivel mundial, pero son países emergentes que están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿sí? Nos parecemos mucho a estos países porque estos países también tienen mucha preponderancia y crecimiento gracias a su clase media emergente, por eso le llama países emergentes. Entonces, casi nos parecemos, que tenemos el mismo comportamiento. Es más, ni siquiera estos países todos son de diferentes continentes. Brasil es de América, Rusia es de Europa, India es de Asia y obviamente el continente africano que está ahí. O sea, no necesariamente son del continente europeo, la clase media emergente nuevamente
los impulsores y los detractores, ¿sí? Que ya lo hemos visto. Entonces, aquí, amigos, vamos a entrar a la ronda de preguntas, ¿sí? Vamos a entrar a la ronda de preguntas. Pueden hacerlo a través del chat. Vamos a leer algunas preguntas importantes aquí. A ver, vamos a ver algunas preguntitas que hemos estado viendo nosotros. A ver, vamos a ver algunas preguntitas. Eh, a ver, vamos a avanzar un poquito que hemos estado viendo aquí. A ver, es más, pueden seguir haciendo sus preguntas, ¿no? En el chat. A ver, cada 2 meses, como dice Estefano, pregunta, Estefano Ponce, como gradualmente, ¿cuánto sería recomendable aumentar? Podría irse aumentando de 20%. Nosotros hemos recomendado, por ejemplo, bajarlo hasta la mitad o por lo menos un 40% e ir aumentando, por ejemplo, 1.000 soles mensuales. En este caso, el alquiler era de 3.000 soles, era de 6.000 soles, lo hemos bajado a 3.000 y hemos puesto cláusula que se puede renegociar cada 2 o 3 meses o cada 4 meses, de pronto, como quieras tú incluso negociar con el propietario, para que se vaya aumentando 1.000 soles mensuales, ¿no? Hasta llegar a una situación convencional de 6.000 soles. Obviamente estamos hablando de acá todavía un año que se llegue a esa situación, ¿no? Pero lo ideal es que todos tengan que paliar su precio. Sí, se puede, en ese caso, ¿cómo se puede hacer con las garantías? Ana Martínez, ¿a qué te refieres con las garantías? ¿Sí? Las garantías se pagan completo, ¿sí? La sugerencia es que la garantía se paga completo, es decir, que si son 2 por 1 y se ha quedado, por ejemplo, con el plazo de, digamos que el propietario ha aceptado un alquiler de 6.000 soles, pero al principio de 3.000. Supongamos, la garantía lo tiene que pagar completo, el 2 por 1, paga los 2.6, los 12.000, pero se estipula que debido a la situación pueden poner eso en el contrato, ¿no? Nosotros lo hacemos de esa forma, somos muy iguanas con nuestros contratos nosotros, lo hacemos de esa forma. Entonces se paga completo o de pronto el propietario prefiere que se vaya pagando también gradualmente, ¿no? O sea, eso es una cuestión de negociación. Menciona, lo ideal sería cada 6 meses, porque en 3 meses recién se está acoplando al mercado, ¿sí? Es una cuestión de negociación, no es algo parametrado. Ustedes podrían recomendar que sea cada 6 meses, ¿sí? Eh, a ver, vamos a seguir avanzando aquí. A ver, ok. A ver, el link, ya les voy a mandar el link para descargarlo. Los precios en departamento de estreno, ¿cuánto varió los precios en departamento de estreno? Miren, los departamentos de estreno no han tenido mucha variación, es decir, no han tenido una variación abrupta en su caída. Es decir, no vamos a observar, por ejemplo, si en San Miguel, estoy poniéndole un ejemplo porque yo les estoy comentando de la zona que manejo. La zona que yo manejo es esta, San Miguel. En promedio, el precio de los departamentos es pues de 1.200 a 1.400 en San Miguel. Entonces, básicamente los bajones, o mejor dicho, el decrecimiento en el precio, básicamente se ha dado en un 10% o 5%, ¿sí? De pronto, obviamente, conforme se ha ido recuperando, los precios casi han ido llegando a sus niveles convencionales. Muchos piensan que el mejor medidor del sector inmobiliario es el precio. No, el sector inmobiliario no necesariamente es el precio, porque una cosa es lo que se construye, la oferta, y otra cosa es lo que va viéndose con el precio. Eso es importante. Entonces, básicamente ha tenido un reajuste del 10%, entre el 5 al 10%. No ha ido, en la mayoría de casos, más del 10%. ¿Sí? Lo que sí se ha visto bastante afectado y casi los precios han bajado bastante, ha sido en locales comerciales y oficinas. Casi esos precios sí se tienen que reajustar por lo menos de un 30%, 20% probablemente, ¿no? Dependiendo. Hay locales que están en zonas avenidas y obviamente casi sus precios se han mantenido, porque los que están en avenida y en zonas transitadas lo usan para delivery, tiendas de primera necesidad, cosas por el estilo, como bodegas. ¿Sí? David pregunta, la gente está buscando nuevos lugares, ya sea por el sur o el norte, y este tipo de personas, ¿cuál es su perfil? ¿Cuál es su perfil de clases? Bueno, normalmente las personas que buscan en esa zona son personas que tienen ahorros. Normalmente este tipo de compras no lo hacen con créditos hipotecarios, por ejemplo. Son personas que quieren construir. Recordemos lo siguiente, David,
la gente que vive a la periferia de Lima y la gente que vive en provincia, sobre todo, también, en vez de comprar un departamento, en la mayoría de casos prefiere comprar un terreno para la construcción. Entonces, su perfil es básicamente acceder a estos programas del Estado como Techo Propio, por ejemplo, o el bono o el programa del constructor también del Fondo Mi Vivienda, que es otro de los programas que impulsa. Entonces, son básicamente personas que buscan cierto nivel de subsidio. Entonces, puede ubicarse en una clase media básicamente para abajo, ¿sí? Eh, Pregunta Alan, sabemos que el promedio de cuánto en porcentaje de los predios en Lima, tengo la impresión de que no ha sido mucho en comparación con el alquiler en distritos como Barranco, Miraflores, sí bajó hasta un 40%. Precio de alquiler o de venta, Alan, no sé si podrías graficarnos un poquito eso. En caso que inquilinos no puedan pagar en adelante ya su alquiler, ¿qué recomendación renegociar o dejar el departamento? Si no pueden pagar su departamento, hay que dejar la cláusula, hay que dejar establecida una cláusula de que al no pagarse el primer mes, de pronto ya no hay que continuar con el segundo mes. Esto es una cuestión, ahora muchas veces no se les puede sacar así nomás, es una cuestión privada, ¿no? A veces se han aplicado muchas leyes y normas con respecto a esto, pero en la práctica la aplicación es muy difícil. Entonces, los agentes inmobiliarios debemos ser muy, muy exquisitos, digo yo, con nuestros propietarios, al momento de presentarles un potencial inquilino. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Hacer el análisis de solvencia mucho más a fondo, muchísimo más a fondo. No solamente pedirle, o sea, no solamente pedirle las boletas de pago, sino también, por ejemplo, pedirles si es que te podría mostrar un contrato laboral que por lo menos le va a asegurar en el tiempo que dure, ¿no? El alquiler. Puede ser ese caso. Nosotros hemos llegado a pedir, no nos han querido dar contratos de trabajo, pero sí hemos solicitado, por ejemplo, constancias de trabajo, que el gerente general de esa empresa por lo menos firme de que este señor pues sí tiene trabajo hasta tal tiempo, ¿no? Si no nos quiere mostrar los términos y condiciones, pero es algo que nosotros hemos estado manejando también. Eh, ¿Qué es que afectadas las comisiones? ¿Qué sugerencia? No, las comisiones no tienen por qué verse afectadas, Fabián. Más bien, las comisiones suelen ser relativamente más altas en locales comerciales o oficinas que en departamentos y casas, por una sencilla razón. El reporte de Valia, que salió hace algunos meses atrás, muestra que el grueso de agentes inmobiliarios que existe a nivel de todo el país trabaja en un pedacito chiquito de Lima y básicamente departamentos y casas. Cuanto más competencia hay, la comisión se hace más pequeña. Pero veo otras zonas donde no hay muchos agentes inmobiliarios y donde incluso no comercializa cierto tipo de propiedades, como locales comerciales, oficinas o terrenos para la construcción, en donde el margen de la comisión podría aumentar un punto porcentual hacia arriba. Yo lo digo por experiencia. Yo personalmente no trabajo departamentos y casas. Yo veo puro locales comerciales, básicamente. Me gusta mucho trabajar locales comerciales y puedo mencionarles, decirles que el tratamiento con los clientes es distinto. Y muchas veces, porque obviamente son empresarios, ¿no? Aprendes más bien como agente inmobiliario. Y los niveles, la forma como piden las deudas, cómo quieren recuperar el negocio, muchas veces se termina pagando a sí mismos lo que van a poner en ese inmueble. Entonces, el margen de negociación de comisiones en locales comerciales, oficinas, por lo menos tiene medio punto a un punto porcentual por encima. Hay que filtrar bien en precios de proyectos futuros y precios de preventa, cómo es la estadística de venta. Elvira, honestamente, esa estadística yo no la tengo a la mano, ¿sí? No tengo con exactitud, o sea, decirte cuál es la estadística en precios de proyectos futuros y precios de venta, porque esa información lo tiene Capeco, lo tiene ASEI, no es pública esa información, lo tiene ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, no lo tiene, ellos sacan informes de ventas que se han hecho, pero no sacan del precio de proyectos futuros y de precios de preventa. Básicamente ellos son los que tienen esa información. He notado que Alan dice, he notado que han aumentado la compra de terrenos en lugares como Lurín para construir casas. ¿Sabemos el porcentaje que ha aumentado esa venta? ¿El porcentaje de qué? ¿Cuánto ha aumentado? Honestamente no, tampoco tengo esa estadística, Alan, ¿sí? Pero sí ha aumentado. Lo cierto es que ha aumentado. No sabría decirte, por ejemplo, si ha aumentado un 10%, un 20%. El problema con nuestro país, y acá muy buena tu acotación,
es que la mayoría de información que nosotros vamos a encontrar en el rubro inmobiliario es de departamentos. Ni siquiera tenemos estadística de cuántas casas se venden. No hay un trabajo pormenorizado entre SUNAR, registros públicos, la municipalidad, notarías, para contabilizar o para llevar una base de datos de todas las ventas inmobiliarias, qué porcentaje corresponde a casas, qué porcentaje corresponde a terrenos, qué porcentaje corresponde a locales industriales, qué porcentaje corresponde a locales comerciales y qué porcentaje corresponde a oficinas. Básicamente los indicadores que tenemos es en departamentos. De hecho, el reporte del Banco Central de Reserva del Perú, ellos sacan indicadores del mercado inmobiliario, dicen ellos, ¿no? Pero uno revisa las notas de estudio del Banco Central de Reserva y cuando uno estudia las notas de los indicadores del mercado inmobiliario, sorpresa, indicadores del mercado inmobiliario entre comillas, es solamente de departamentos. Y para hacerlo, y para que suene más cómico aún, es que solamente figuran como 7 a 8 distritos de Lima, ni siquiera de todo el Perú. Así que no es un reporte del mercado inmobiliario necesariamente, es un reporte, yo lo pondría así, de algunos distritos de Lima. No es un reporte del mercado inmobiliario en sí. Entonces, el Ministerio de Vivienda tiene que trabajar en esto porque sería de mucha ayuda para que los agentes inmobiliarios sí podamos tener esa estadística de qué porcentaje se da en departamentos, qué porcentaje en casas, y básicamente eso, ¿no? De pronto tengo aquí un indicador de Valia, ¿sí? De pronto yo tengo acá un indicador de Valia y esto sí podría mostrárselos. Yo tengo acá un reporte que sacó Valia aquí está, por ejemplo. Esto sí podría mostrárselos cuáles son las transacciones que están en los que los agentes inmobiliarios están llevando mejor dicho, cuáles son los inmuebles en lo que la mayoría de agentes inmobiliarios está trabajando. Por ejemplo, a ver, por ejemplo aquí, ¿no? La mayoría, a ver, un ratito voy a bajar. La mayoría trabaja departamentos y casas, ¿sí? Departamentos y casas. Después viene oficinas, locales comerciales y locales industriales. Eso sí podemos tener, ¿sí? Eso es lo que la mayoría trabaja, ¿sí? Después otro indicador que tenemos aquí. Ah, no, esto es tipo de inmueble alquilados, departamentos y casas, tipos de inmueble alquilados, ¿sí? Básicamente la mayoría hace transacciones en departamentos y casas. Tipos de inmuebles vendidos, ocurre de la misma forma, departamentos y casas. Pero hay un pequeño sesgo, de hecho le hago una crítica a Valia, la mayoría de agentes inmobiliarios que fueron entrevistados o que llenaron esta encuesta, todos son de Lima. Obviamente, si la mayoría, todos los llenan, todos son de Lima, obviamente vamos a tener una respuesta sesgada como esta. Es más, aquí adelante vemos la mayoría de dónde son, ¿no? Hay una parte donde dice dónde trabajan los agentes inmobiliarios. Por ejemplo, distrito con más agentes, casi todos son de Lima, no se observa ninguno de provincia, por ejemplo. Entonces es una estadística y una crítica que lo hago a Valia, espero no miren este video, que la estadística tiene que hacerse a nivel de Perú, no puede hacerse solamente a nivel de Lima. Personalmente no ayuda mucho, ayuda tal vez para Lima, pero quisiéramos ver una estadística a nivel Perú, ¿sí? Entonces eso les podría dar como tal vez un pequeño adelanto, ¿no? Entonces creo que Valia debería llegar a más amplitud porque agentes inmobiliarios hay en todo el Perú y transacciones no solamente se dan en departamentos y casas, ¿sí? Así que ya se ha descentralizado más el rubro inmobiliario. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra exposición, ¿sí? No sé si alguno tuviera algún comentario adicional, veo que ya no han escrito en el chat, no sé si alguno quisiera tomar la palabra a través del audio y para dar por finalizado a nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? No sé si, a ver, Diana, ¿sí? Muchas gracias, profesor Michel García. Muy gratificante la información que nos ha brindado en este taller gratuito virtual. Para todos los participantes, esperamos que la charla haya sido de su agrado y que haya despejado las dudas que tenían respecto al tema. Para ser breves, les recordamos que el Instituto Peruano de Capacitación Inmobiliaria, IPSI, busca formar agentes inmobiliarios competitivos y destacados en el mercado inmobiliario, brindando distintos cursos de actualización como marketing inmobiliario, administración de edificios y contenidos y el curso de especialización en agente inmobiliario. Otro dato para agregar, próximamente en IPSI se estará dando el curso de saneamiento físico legal.
Para quienes deseen mayor información respecto a los cursos que brindamos, pueden comunicarse con nuestra asesora comercial, Liliana Suparo, al 973-402-640 o al correo admisión.ipsi@gmail.com. Por otro lado, para aquellas personas que en el formulario indicaron el acceso de certificado, les recordamos que será emitido durante los días lunes y martes y enviado al correo que nos indicaron en su registro con el material de la charla. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan un buen fin de semana. Y esperamos que nuestra situación actual en el país mejore durante esta nueva cuarentena obligatoria. Hasta luego, nos vemos en una siguiente charla. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto. Ha Gracias, sido un verdadero profesor. honor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, Buenas profe. noches, compañeros. Seguimos Gracias, viendo. profesor. Hasta la próxima. Gracias a IPSI, muy interesante información. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, John. Gracias, Michelle. Gracias por tu posición. Muy interesante. Gracias, señor Edgar. Un gusto verlo. No, el gusto es mío. Gracias, profesor. Muy didáctico, muy claro. Gracias, Gladys. Gracias a ti. No, imagínense. Gracias, profesor. Saludos desde Tacna. Gracias por el curso. Excelente, Ana. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos Gracias, estamos Ana. viendo. Y por Excelente. favor, cuando haga un nuevo curso de marketing digital, pasa la voz. Excelente. Ahí le voy a estar comentando. Sí, Muy sí, amable. sí, interesante. Gracias, adiós. Gracias, Gladys. Buenas noches. Gracias, David. Gracias, Gustavo. Gracias, Gloria. Gracias, Yanina, Sheila, Mari, Giovanna, Rocío, Katia, Ricardo, Daniel, Violeta, Raúl, Enrique, Rocío, Samuel. Sí, gracias a ustedes por su presencia. Andrea también, Violeta, Johnny, Irma, ahí está también. Gracias, Irma, a ti. Profesor, quería saber si va a estar grabada esta clase. Podrían consultarle a los del instituto, ellos ahí lo tienen. Ujú. Sí, la Gracias. clase va a estar grabada y si estás accediendo al certificado, se te va a brindar a tu correo el material de la charla junto con el certificado. Una consulta, porque los materiales y el video es con la misma, ¿qué le digo? Oye, me trae. Sí, usted en el formulario se inscribió para el acceso del certificado. Aló, se me va la señal. Que no tengo- Ya. Hola, Edgar. ¿Y con el mismo sistema de anteriores de los antiguos talleres igual? Igualito. Igualito, ¿no? Hay que abonar a la cuenta, todo eso para ver lo que emitir el certificado y los videos. Sí, exacto. Sí, señor Edgar. Se enviará. Una consulta. Sí, que no me llegue a escribir, sino que yo he entrado de frente, ¿ya? Pero mándeme la cuenta a mi correo, por favor, usted lo tiene, o a mi WhatsApp, Está bien, señor Edgar, no se preocupe. ya para poder abonarles. Listo, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Una consulta, si en caso yo puse en el formulario de que no deseaba ¿cómo se llama? El certificado, pero ahora sí lo quiero, ¿habrá algún problema?
No, ninguno. Entonces normal, Lo puede escribir al correo de admisión ujú, solicitando el certificado. y hago Ujú. el depósito, le paso el voucher y estaría listo. Claro, así es. Ujú. Ok, una consulta Aló, más. y tú eres Johnny el que está hablando, ¿no? Sí, soy Johnny. Ya, Johnny, a la misma cuenta de siempre, ¿no? Sí, señora Díaz. Ya, perfecto. Y le emito el voucher. Ya, ok. Sí, me pasa el voucher al correo que le estoy indicando Diana, al correo de Ya, admisión, para que le puedan certificar ya, perfecto. Le agradecería que me le envíe el correo, pues, a mi correo o a mi WhatsApp. ya, está bien, señora Díaz, ya pasó su número, no se preocupe. Ya, gracias. Buenas noches, buen fin de semana. Ok, igualmente. Disculpe, si desea información, si en caso tenga un curso sobre agente inmobiliario, Se puede comunicar con la asesora comercial que es Liliana Suparo. Le voy a poner su número acá por el chat. a ver un favor. Mm, Sí, justamente por el chat también acabo de pasar el proceso para acceder al certificado y los beneficios Ya. que incluye. Un momento, por favor. Ujú. Entonces, a ella le pido toda la información. Y ella es la asesora comercial, ella sabe Ujú. todo. Tenemos un inicio próximo de agente inmobiliario que es el 15 de febrero. En febrero, ¿y cuánto Ujú. tiempo dura? 2 meses. 2 meses 2 meses. y... ujú. Ella le va a dar Ok, con mayor detalle toda la información. ok. Ajá, perfecto. Ahí está. Liliana Suparo. Ok, Ujú. Ok. ok. Muchas gracias. De igual manera, ¿usted me puede hacer hospedador, por favor?
Johnny, listo. Ya, Michelle, no se querían ir. Ya se comenzó a votar ya. Votaste a Diana también. Sí, la voté. Uy. Uf. Bueno, Ya no importa ya. ya. Muy buena listo. charla, Michelle. Como Excelente. siempre, muy buena. Muy interesante. Ya me voy a convertir en agente inmobiliario, creo yo. ¿Ah, sí? No, sí, es un Ya, muy bonito rubro, ¿ah? Te recomiendo. Ujú. y para ir a vender casas allí en la selva también. Yo soy de También. Iquitos, Michelle, igual que tú. ¿Ah, sí? Uy, qué bacán. Qué chévere. Sí, Vivo Quito acá en Lima hace 17 años ya. Ujú. Vivo acá en ¿Ya? Lima. Uy, Pero siempre voy a Iquitos, ¿sabes? yo vivo Siempre voy. hace 14 años. Ah, mira. Sí, pero siempre voy a Iquitos. El año pasado me fui a pasar carnaval. Antes de la pandemia. Antes de que Chévere. empezaran a ver. Sí. Sí, pues. Ya seguramente nos vamos a ver pues en alguna otra oportunidad por ahí. Sí, pues, Michelle. Oye, bien, Listo, Michelle. listo, Cuídate. Johnny. Hablamos. Chao. Chao, chao.